¿Qué tal? Listo. Buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan, que están conectados el día de hoy. Bueno, pues les damos la cordial bienvenida a este primer seminario online organizado por Avisor y con el apoyo de profesionales expertos en la materia. Intentamos tener eh, profesionales en varios ámbitos de lentes de contacto que nos permitan compartir sus experiencias, compartir sus casos clínicos y de esa manera enriquecer a todos nuestros colegas. Avisor les da la más cordial bienvenida y bueno, empezamos con este primer webinar que inicia hoy el 9 de septiembre. Como les hicimos saber, van a ser 4 webinars, uno cada 15 días y bueno, la intención es que todos los que nos acompañen, que estén conectados en los 4 webinars, pues les podamos dar un diploma de participación. Bueno, en esta ocasión, en este primer webinar que tenemos preparado para ustedes, nos acompaña el licenciado Juan Carlos López, que está con nosotros. Y bueno, quisiera platicarles un poco de su currículum. Juan Carlos López Méndez es egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, licenciado en optometría. Y bueno, tiene un diplomado en el manejo especial de lentes de contacto por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es certificado por Joalia Health True Vision Treatment. Tiene certificación por Paragon CRT para realizar ortoqueratología y es uno de los 3 latinoamericanos que se especialista en iPrint en prótesis de iPrint, y bueno, es el único mexicano que está certificado en nuestro país para hacer este tipo de procedimientos, iPrint Pro, y bueno, nos va a platicar justamente de este tema. También fue expresidente de ANFECO, fue fundador del Colegio de Optometristas del Estado de San Luis Potosí, y bueno, actualmente se desempeña en su práctica clínica en el Centro de Desarrollo Visual de San Luis Potosí. Y bueno, le voy a dar la palabra para que nos empiece a compartir su experiencia Juan Carlos López con este tema que es diferente a lo que se ha venido presentando, que es iPrint Pro versus lente escleral. Bueno, los dejo con el licenciado Juan Carlos López. Y bueno, todas las preguntas que tengan, comentarios, nos pueden enviar por el chat. Nuestro equipo de staff aquí de Salud y Bienestar de Avisor va a estar al pendiente de su chat. Cualquier pregunta que tengan, comentario y demás, con todo gusto lo vamos a poder resolver al final con ayuda del licenciado Juan Carlos López. Y bueno, los dejo en manos de Juan Carlos López para que nos presente su tema de iPrint Pro versus lente escleral. Adelante, Juan Carlos. Hola Raúl, gracias. Muy buenos días a todos las personas que nos están escuchando el día de hoy, desde sus hogares o mejor dicho, a lo mejor algunos desde sus lugares de trabajo. Es para mí un honor poder participar en el primer Congreso de Casos Clínicos organizado por Avisor México. Agradezco todas las atenciones y la invitación que hacia mi persona por parte del equipo de Avisor México, muy en especial al licenciado en optometría Raúl y también en especial a Agustín, que por ahí también nos está escuchando desde Argentina. La plática del día de hoy, bueno, la decidimos poner como iPrint Pro contra lente escleral. Hay muchas personas que pues me han comentado, me han preguntado que si iPrint Pro es un diseño de un lente de contacto. O sea, que realmente si hay una caja de prueba como tal, o si se tienen que hacer las pruebas igual como con los lentes esclerales, pero son más personalizados o cosas así. Y pues iPrint Pro no es un lente escleral, es una prótesis, es un dispositivo protésico de la superficie ocular. Es decir, es una prótesis como tal, lo que nos permite un manejo pues mucho más exacto de cualquier problema que se nos pueda presentar o cualquier adaptación que podamos realizar. El día de hoy les voy a presentar algunos casos o algunas opciones por qué las ventajas que tiene iPrint Pro. También voy a comentar algunos beneficios de los lentes esclerales, pero sobre todo las limitaciones, donde muchas veces los lentes esclerales llegan a su tope, es donde tenemos otra opción como la que les presento a continuación. Primero, bueno, como ustedes saben, pues los lentes esclerales pues, tienen diferentes, o su clasificación de acuerdo a la Scleral Lens Society, se clasifican en cuanto a lo que es un tamaño miniscleral o escleral, y esto depende mucho del diámetro del iris visible. Podemos encontrar su forma, que son prolatos o son oblatos, como en la foto que ponemos aquí, que son lentes pues, que abarcan o tenemos una cobertura total de limbo a limbo, donde no debe tener ningún toque, donde tenemos que librar cualquier situación que nos pueda complicar un lente escleral, ¿no? Además, bueno, pues tenemos que tener una superficie que el lente se vea pues homogéneo en la superficie de la conjuntiva.
para que pueda tener un buen aterrizaje y no tengamos complicaciones. Los lentes esclerales ya tienen muchos años en el mercado, o sea, realmente fueron de los primeros lentes que se hicieron de contacto, luego se fueron haciendo más chicos y ahorita volvemos otra vez a hacerlos un poco más grandes. Sin embargo, pues se dejaron de comercializar en su momento porque pues, la oxigenación y los diseños no eran los más adecuados, por eso tuvo más éxito los lentes pequeños. Ahora realmente pues se está dando cuenta que la comodidad de los lentes esclerales es muy diferente a los lentes corneales. Pero al fin y al cabo, los lentes esclerales nos ayudan a solucionar muchos problemas que muchas veces con los lentes corneales o con otros diseños de lentes no lo alcanzamos a lograr. También de acuerdo, los lentes esclerales se clasifican de acuerdo a su diseño. En la periferia ya puede ser esférica, tórica o con alguna simetría, ¿sí? ¿Y por qué pasa esta? Anteriormente, o bueno, siempre se ha pensado que los ojos eran totalmente esféricos, ¿no? Igual como los lentes de contacto en su momento, de diferentes diseños. Sin embargo, pues hay estudios más recientes donde el 5% de la población tiene una esclera esférica, ¿sí? Y el otro 95% de la población tienen una esclera con toricidad o incluso asimétrica. Esto es decir que pues es totalmente irregular, que no es totalmente igual en un eje como con otro. Aquí les presento un video de lo que es una cortesía del doctor Jaime Ibáñez, un lente con una simetría ortogonal de 800 micras, ¿sí? En el cual podemos ver la diferencia entre todos los ejes que se tienen. Son lentes que pues ya se hacen un poco de acuerdo se tienen que modificar o hacer curvaturas muy diferentes en las periferias tóricas. Sí, actualmente pues la mayoría de las cajas de prueba que se manejan en el mercado, simplemente los sets de prueba traen las zonas esclerales son esféricas. ¿Sí? Ya empieza a haber algunos lentes esclerales con periferias tóricas. Muchos se tienen que ordenar así, pero ya empieza también a haber algunos sets que tienen esas periferias históricas. Lo ideal es que tuviéramos, pues obviamente, periferias históricas para poder valorar mejor a los pacientes. Los beneficios o indicaciones de los lentes esclerales, bueno, pues como todos sabemos, nos ayudan mucho en el caso de las ectasias corneales, como es el queratocono, degeneración marginal pelúcida, ectasias post-LASIK, posqueratotomía radiada, trasplantes de córnea, miopías elevadas o hipermetropías elevadas en casos de afaquia, en el caso de igual queratitis neurotrófica, ojo seco, síndrome de Sjögren, enfermedad de injerto contra huésped, en el síndrome de Steven-Johnson, cicatriz ocular pentijoide, quemaduras químicas, heridas corneales, en fin, es bastante amplio el campo que podemos utilizar o sacarle provecho a los lentes esclerales. Sin embargo, ¿cuáles son las limitaciones de los lentes esclerales? Y muchas veces nos topamos con eso hasta el momento que hacemos las adaptaciones, o sea, realmente los laboratorios muchas veces nos hablan pues, solamente de todas las bondades, pero realmente todo tiene su límite o su tope. Y cuando llegamos a esos topes, ¿qué más podemos hacer? O sea, a veces es muy frustrante que los pacientes no podemos resolverles el problema. Los pacientes están contentos porque están viendo tal vez un 20/20, 20/25. Tenemos una córnea sana, pero el problema lo estamos generando en la periferia, ¿sí? Y algunas otras veces no hay límite, o sea, el lente de contacto topa en lo más curvo de la córnea y no podemos a veces diseñar algo todavía mucho más especial para esos pacientes. En el caso de las limitaciones de los lentes esclerales o las recomendaciones que pues siempre se hacen es que tengamos cuidado con las lingüéculas, con los pterigiones, con los injertos de los parches esclerales, como en este caso, que por ejemplo podemos ver que hay pacientes que a veces llegan con esos levantamientos, ya sea cerca del limbo o muchas veces más allá del limbo. Las válvulas de Ahmed, con los párpados, también pacientes que tienen los párpados muy tensos, tenemos que tener cuidado con esos pacientes con los lentes esclerales. Lo que son asimetrías muy grandes, aquí me refiero a que por ejemplo tuviéramos mucha toricidad en la parte temporal y menos en la nasal, lo que nos indica que los lentes quedan así. Entonces muchas veces eso nos hace que también los lentes de contacto esclerales esféricos pues solamente no queden, o muchas veces las toricidades logramos levantar muy bien uno, pero la otra no, y entonces se tienen que poner lentes asimétricos, pero aún así a veces de eso podemos tener de todos modos muchos problemas. En los glaucomas también tenemos que tener mucho cuidado en las personas que tienen glaucomas, sobre todo porque pues si queda muy prensado el lente podemos alterar esa enfermedad o podemos hacer que suba la presión intraocular y a veces se nos complican mucho los casos. También hay lentes esclerales que se les hacen muescas precisamente para liberar esos espacios. Muchos de ustedes las han visto, ¿no? Este tipo de muescas que se hacen. Las fotos pues se ven muy bonitas, se ve el lente pues con cierto corte, en este caso se ven finas las muescas, pero bueno, yo particularmente he trabajado con algunos laboratorios de muescas
Y algunas veces no nos llegan así, algunas veces llegan filosas, algunas veces no llegan a la medida que tú quieres, se estabiliza también el lente. Muchas veces si el paciente tiene una toricidad independientemente de la elevación, el lente se corre y entonces se está encajando esta muesca en lo que es en la zona conjuntival y luego nos provoca algunos otros problemas. Pues particularmente a mí no me gustan el manejo de las muescas, sobre todo imagínense una válvula de AMET, qué complicaciones podría traer, ¿no? Entonces, aquí les quiero mostrar una foto de un lente escleral con una muesca y la diferencia de un iPrime Pro en una válvula de AMET. No es el mismo caso, pero la diferencia en la que podemos tener un lente con una elevación a hacerlo con una muesca. Este, por ejemplo, es un lente escleral con una muesca, en el cual nosotros podemos ver en toda esta parte cómo está, precisamente los que les comentaba, que se encaja en la conjuntiva, y pues obviamente aquí ya empezamos a tener complicaciones. Desde la vascularización que empieza a llegar, empezamos a tener hasta una córnea también, pues obviamente ya una opacidad, empezamos a tener una hipoxia, esa córnea está sufriendo, o ese ojo, mejor dicho, está sufriendo. Y pues obviamente son pacientes que a lo mejor te llegan viendo igual, bien, que lo soportan el lente 4 o 5 horas, pero realmente a veces no podemos hacer más con esos casos. Y por el otro lado tenemos lo que es un lente de contacto con tecnología de elevación como lo es iPrime Pro, un diseño ya personalizado totalmente y en el cual podemos ver la elevación que tiene este lente. Entonces, si nosotros logramos hacer un diseño protésico en el cual podamos elevar toda esa zona, pues imagínense este problema, pues obviamente lo vamos a resolver mucho más fácil, ¿no? Entonces, en lugar de hacer muescas, pues hacer lentes con tecnología de elevación, pues obviamente nos va a simplificar todo esto. Vamos a tener los pacientes pues obviamente más satisfechos y con menos complicaciones que se nos puedan presentar. Aquí les quiero mostrar también una foto de un caso mío. Es un lente escleral que pusimos hace 3 años. Si nos fijamos inicialmente, se ve una foto pues, muy bonita, ¿no? Se ve el lente de contacto que hasta cierto punto, muy bueno, cuando viene a revisión a los 15 días, ya trae 8 horas el lente, el señor se siente muy feliz. Pues obviamente de ver un 20-2000 a ver un 20-25, pues el señor está feliz, ¿no? Obviamente le cambia mucho la vida, el paciente tiene una visión binocular mucho mejor, mucho más adecuado, se siente más seguro. Y empezamos a ver que, por ejemplo, aquí tenemos algo de pinzamiento, ¿sí? Empezamos a ver un pinzamiento que muchas veces podemos decir, bueno, es tolerable en esta parte vemos que pues realmente está muy bien, están pasando los vasos sanguíneos y todo está sin ningún problema. Pero sin embargo, pues obviamente el paciente luego empieza a venir al mes y medio, 2 meses, a las revisiones subsecuentes y vemos que el lente está bien. O sea, tuvimos que hacer un cambio, ampliar un poquito la zona porque se empezó a poner esta parte roja, pero empezamos a ver que el lente estaba dentro de lo que cae bien. Sin embargo, empiezan los problemas, muchas veces no empiezan a los 2 o 3 meses de cuando nos dan la garantía de los lentes de contacto, sino muchas veces empezamos a ver los problemas a los meses después. 6 meses, 8 meses, 1 año, empezamos a ver que el paciente de repente llega con el ojo rojo, que nos empieza a decir que ya no aguanta el lente de contacto como inicialmente, que la misma familia le dice, oye papá, quítate el lente de contacto porque se te ve muy rojo. El paciente te dice, sí, ¿sabes qué? De repente me duele, cuando lo quito pues se me pone así bien rojo, trato de usarlo pues nada más en horas de trabajo, le tengo que explicar a las personas pues que traigo un lente de contacto especial, que mi ojo es muy complicado y empieza toda esa situación, ¿no? Y sin embargo, 3 años después estos pacientes, por ejemplo, acaban así. Este pinzamiento que veíamos aquí se ve mucho más marcado en esta parte y en esta otra parte donde no había pinzamiento empezamos a ver que se empieza a enterar como que si hubiera una pingüécula que habíamos logrado brincar. Entonces empezamos a tener problemas con esos mismos pacientes. Inclusive las zonas que se veían abajo limpias, empezamos a ver también ciertas zonas que empiezan a modificarse. Entonces, podemos tener un clearance perfecto, podemos tener un lente de pe a pa en todo, de limbo a limbo correcto, pero muchas veces el problema lo tenemos en la superficie o más allá del limbo. Mucha gente puede decir, bueno, es que por el tamaño del lente, pues sí, pero si colocamos un lente más chiquito vamos a tener ese mismo problema, vamos a tener que elevar a todos el lente, vamos a acabar con un problema porque son pacientes que tienen una simetría muy grande. Imagínense que de repente, bueno, pues hablas con el laboratorio y le dices, oye, ¿sabes qué? Tengo este lente, quisiera levantarlo más, pero realmente te topas muchas veces que te dicen, ¿sabes qué? Pues ya llegaste al límite. Ya llegaste al límite de las 300 micras, ya llegaste al límite de las 500 micras, ya no podemos levantarte más ese lente de contacto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nos aplanamos, pues obviamente vamos a pegar en la córnea. Entonces, muchas veces dejamos a los pacientes así. Y son pacientes que, como este caso, ya empieza a tener de repente opacidades en la córnea, ya empieza a tener también más sanguíneos y vamos a provocar otro problema, que era un trasplante y que después vamos a provocar que la por llegue a otro trasplante, ¿no? O obviamente que pues va a tener que dejar de usar los lentes esclerales, ¿no?
Y entonces son pacientes que pues era imposible poner un lente corneal porque son córneas muy elevadas, con ojos que no quedaba nada, absolutamente nada, y que pues solamente los lentes esclerales nos funcionaban. Los pacientes estaban felices y de repente empezamos a tener ese tipo de problemas. Como les comentaba, iPrint no es un lente escleral, son dispositivos protésicos de la superficie ocular. Aquí podemos ver, por ejemplo, 3 dispositivos. iPrint, cómo por ejemplo, los lentes tienen esa capacidad o esa copia de replicar la forma de la córnea, que a lo mejor con otros lentes de contacto no logramos tener estas asimetrías tan grandes. Lentes oblatos, donde inclusive se ven, por ejemplo, aquí inclusive hasta las formas o las situaciones de cómo va aterrizando la zona limbal. En esta zona igual, vamos teniendo ese tipo de dispositivos que son más idénticos a la forma del ojo. ¿Cómo se realiza? Bueno, se realiza mediante una impresión de la superficie del ojo. De la siguiente manera, lo que se coloca en esta parte es un material que se llama polivinilsiloxano, que ese polivinilsiloxano no es el mismo polivinilsiloxano que se usa para las prótesis oculares, sin embargo, está adherido con otros materiales, precisamente, que es como una goma. Es una goma flexible para que sea compatible con el ojo y cuando se quite no nos traigamos el tejido corneal o el tejido del ojo, ¿no? Si ustedes le ponen polivinilsiloxano como de la prótesis ocular y lo quitamos así, pues seguramente vamos a acabar con el ojo del paciente, ¿no? Entonces, son materiales que están aprobados por FDA, son aprobados que llevan años de investigación y que precisamente nos hace que esto funcione de una mejor manera. Y cuando ya está seco o cuando ya está seca esta impresión, pues comenzamos a retirarla poco a poco para que precisamente no lastimar al paciente, ¿sí? Y esto después, ¿qué nos da? Pues nos da la información necesaria para poder realizar un lente totalmente personalizado. Estamos hablando que nos da 26 milímetros de cobertura de la superficie del ojo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un escaneo ya que se hace sobre el lente, como un lente virtual o un ojo virtual, como podemos ir cubriendo todas las superficies y irregularidades que no solo tenemos en la córnea, sino en el limbo, en la conjuntiva, y cómo vamos viendo cómo va haciendo esa réplica. La zona limbal también se toma mucho en cuenta para lo que es un iPrint Pro. Muchas veces también lo tenemos que tomar en cuenta para lo que son los lentes esclerales, el diámetro. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con limbos que son, pues, como en este caso, modelos de un limbo circular, en el cual a lo mejor no vamos a tener problema, que vamos a tener pues los ejes muy parecidos aquí o la distancia que hay aquí y podemos tomar o escogerlo con nuestro lente escleral. Sin embargo, también tenemos muchas veces problemas porque nos encontramos con los modelos hiperbólicos limbales, es decir, que no son totalmente circulares, y de esta manera aquí podemos encontrar la diferencia en diámetro del diámetro horizontal al diámetro vertical. Muchas veces puede estar así, otras veces puede estar oblicuo, otras veces puede estar a 90 grados, donde está más grande el iris en la parte vertical que en la horizontal. Entonces eso nos puede complicar un poquito para decidir el diámetro que podamos escoger para lentes de contacto, porque nos podemos ir si nos vamos sobre la parte más grande, pues obviamente sabemos que vamos a tener más espacio donde hay menos diámetro y si cogemos un lente más chico donde hay más diámetro, podemos tener después problemas, ¿sí? Y pues todo esto se realiza con algo que se llama tecnología de elevación específica, como el video que les puse hace ratito, en el cual nosotros, pues ya después de ese molde y ese escaneo, se hace esta parte y la tecnología de elevación específica, pues es un sistema patentado por iPrint Pro, en el cual es un sistema basado en una malla de coordenadas polares que se desarrolla por puntos concretos para la elevación, generando de esta manera un modelo espacial del ojo, y esto nos va a dar una precisión micrométrica para después esto reproducirlo exactamente y personalizarlo pues al 100%. Hoy en día se habla mucho de la personalización de los lentes esclerales y se dice, bueno, es que tú puedes personalizar un lente escleral porque le puedes poner tantos parámetros, puedes modificar alturas, puedes modificar cuadrantes, puedes hacer un lente más personalizado. Pero realmente no es una personalización al 100%, son aproximaciones. Entonces, realmente lo que nosotros estamos haciendo con las sets de cajas de prueba de lentes esclerales son aproximaciones, porque nosotros calculamos una aproximación por cuadrantes o en el caso de los clearance, en cuanto a la observación o ya sea por otros equipos como OCTs. Entonces, son aproximaciones que al fin y al cabo nos hacen que tengamos un mejor lente. Más sin embargo, no es algo totalmente personalizado, porque la única parte que es totalmente personalizada es algo que se haga con tecnología de elevación específica y que sea realmente una réplica del ojo como lo es iPrint Pro.
Aquí les quiero poner un caso de la doctora Christine Sin, que ella es la fundadora de iPrint Pro. En este caso, por ejemplo, vemos cómo está el lente en esta forma con el trasplante de córnea. Podemos verlo ya con fluoresceína, podemos ver cómo está el resultado, cómo la diferencia que hay en la homogeneidad. Podemos ver después esa córnea sin el lente de contacto, sin el iPrint Pro. Podemos ver cómo está el botón corneal, cómo están muy prensados, en este caso, cómo quedó hasta descentrado lo que es el botón. Podemos ver la impresión, cómo queda o cómo se hizo, de esta manera, cómo nos da algo muy exacto o exactamente igual como el ojo. Podemos ver el perfil, y aquí esta foto me gusta mucho porque precisamente nos da una idea de que es una córnea totalmente oblata, en la cual pues obviamente lo mejor es manejar un lente escleral oblato. Pero aquí nos da una idea de lo que muchas veces nos puede pasar con los lentes de contacto esclerales, que muchas veces podemos tener problemas en esta zona de aquí, o en esta de aquí, o aquí, cuando a veces el lente de contacto sigue pegando. Y eso nos provoca un problema porque después tal vez nosotros queremos subirnos o elevarnos más en cierta zona y pues podamos tener un problema. Entonces, ¿por qué? Pues obviamente por querer sanar una parte pequeña de donde tenemos un toque, pues vamos a mover todo el lente de contacto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la impresión del perfil, pues nos da obviamente una córnea oblata. No tiene un perfil tan grande, pero pues nos da una idea de cómo podría trabajar y cómo funcionaría mejor un diseño protésico que un lente escleral. Aquí les quiero mostrar ahora un caso que también me llegó hace unas semanas. Esta es una persona que viene de Zacatecas. Ella estaba en Estados Unidos y le adaptaron sus lentes de contacto esclerales. Le hicieron 4 diseños de lentes esclerales oblatos. Y la doctora, la optometrista en este caso en Estados Unidos, le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya no tenemos opción en cuanto al manejo de los lentes esclerales para ti. La mejor opción es un iPrint Pro. Yo no lo manejo, pero te voy a referir en Estados Unidos con una persona que lo haga. La persona le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo me tengo que regresar a México. Entonces, le dice, ok, bueno, vamos a ver. Entonces, te voy a referir a ver quién es la persona más cercana. Y me refirieron a la paciente. Pero pues hace más de un año que me refirió a esa paciente y acá apenas vino hasta hace un par de semanas. Y la paciente, eso es el perfil corneal que trae la paciente. Se fijan, es una córnea con un perfil amplio, oblato, grande, y que incluso hasta podríamos pensar como que no se ve tan transparente. Se le hizo un conteo de células endoteliales y pues tenemos un buen conteo de células endoteliales, a pesar de que se ve un trasplante así grande. Podemos encontrar que se ve algunas irregularidades también en la superficie de la conjuntiva. Y cuando colocamos, cuando ella trae sus lentes esclerales, lo valoramos para valorarlos, nos encontramos esos toques que son los que le decía, que por ejemplo de una manera de un perfil podemos encontrar que esté tocando en ciertas zonas, que tengamos un charco, es decir, que esté hundida la córnea en el centro, pero esté levantada en las orillas. Entonces, la paciente, la molestia que trae, dice, es que mira, los lentes esclerales me cambiaron la vida, yo tenía un lente corneal y pues no lo aguantaba, siempre se me botaba, no podía abrir los ojos, dice, los lentes esclerales me han podido dejar hacer mi vida. Sin embargo, nada más, al principio los toleraba muy bien, pero llega ahorita el día en el que a las 8 horas ya no aguanto el lente de contacto, me los tengo que quitar, me duelen mucho los ojos, siento como que algo me aprieta, me duelen los ojos. O sea, la paciente dice, ya no sabe qué hacer, dice, yo quiero mejorar lo que me hicieron en Estados Unidos. Entonces, valoramos el perfil de la misma córnea y encontramos aquí otros datos, pues obviamente que el lente de contacto con la luz blanca se nos ve bien, pero igual en esta parte el perfil del lente escleral lo encontramos igual que tiene ese mismo toque. Aquí no hay de otra opción, más que por ejemplo en esta paciente, ella me llega diciendo que yo quiero un iPrint Pro, quiero ver cómo se hace, se le explica cómo es el funcionamiento, cómo es el sistema, y la paciente pues obviamente me dice, ¿sabes qué? Pues sí, tengo que realizarme este iPrint. Aquí se le sugiere a la paciente que pues por la situación que trae la queratitis, los problemas que trae por el lente de contacto, pues obviamente que suspenda su uso y después obviamente regrese para la impresión. Este es el perfil corneal, por ejemplo, del ojo izquierdo. Podemos ver aquí igual, por ejemplo, cómo está muy levantada, en este caso también la córnea. Podemos ver, por ejemplo, aquí la irregularidad que tiene también en la conjuntiva es más grande inclusive que en el ojo izquierdo. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos esta foto, es muy curioso porque se ve cómo está el perfil del ojo izquierdo y cómo el perfil del ojo derecho brinca o sale de la nariz, ¿no? O sea, nos está hablando que es una altura pues bastante compleja, ¿no? Y por eso obviamente pues llegó al tope en el caso de los lentes esclerales, ¿no? Aparte, esta córnea no es una córnea grande, es una córnea pequeña, es una córnea más o menos de 10 milímetros, 10,5 de un diámetro horizontal, o sea, un diámetro de ese tamaño.
en el cual pues, si nosotros le ponemos un lente de 18, 19 en diámetro, pues vamos a tener después un problema en la superficie de la conjuntiva o al rato nos va a generar un prolapso muy grande, ¿no? Por tratar de brincar por esa zona que tal vez se puede hacer, pero vamos a tener después problemas serios en la parte periférica. Este mismo lente ya la valoramos, ahora le ponemos lente escleral en el ojo izquierdo, podemos ver cómo se encuentra, lo que les comentaba de ya la queratitis que ya trae superficial ya en el ojo, que ya no es tolerable, empezamos a tener toque, empezamos a tener igual aquí en esta parte también lo que es el problema es en la conjuntiva, empezamos a ver cómo la misma conjuntiva se va debajo ya del lente de contacto, lo que les comentaba de los prolapsos, y pues obviamente tenemos que hacer otra situación. Este paciente, bueno, pues quedó de regresar para hacer la impresión, pues, como les comentaba, venía de Zacatecas, y pues la voy a ver en las próximas semanas, ¿sí? Aquí les quiero mostrar un caso clínico que acabo también pues acabamos de terminar ya hace cerca de un mes. Es un caso clínico, es un paciente masculino de 34 años, es usuario de lente de contacto RGP desde hace 17 años, tiene un queratocono bilateral, es referido por el especialista en córnea para lente escleral y tiene una huesa visual de 22.000 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo 2060. En el ojo derecho tiene un -22 con -7 a 30 grados y en el ojo izquierdo neutro con -3 a 170 grados. El fondo de ojo se ve dentro de los parámetros normales y en el segmento anterior encontramos un leucoma muy grande, casi con 4 milímetros de longitud, cerca de la pupila, y en el ojo izquierdo encontramos una queratitis pues bastante superficial, ¿sí? Encontramos lo que es la presión intraocular en el ojo derecho en 12 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo en 11. Y el perfil corneal de este paciente es el siguiente. Si se fijan, no se ve tan grande como el lente, como el otro caso que les había mostrado. Sin embargo, encontramos unas queratometrías que son un poquito altas, 54 con 65. El mapa topográfico no nos da más información porque pues, realmente la córnea viene muy lastimada por cómo trae el lente de contacto. Podemos encontrar aquí una diferencia de 34 dioptrías con 65, que nos da un poco más de información que las queratometrías, pero al fin y al cabo es porque pues, el paciente viene con el lente de contacto, son los pacientes que vienen con los lentes, con los párpados muy apretados porque precisamente se les botan los lentes de contacto a cada rato. Este paciente, pues ya como les comentaba, tiene muchos años usando lentes de contacto rígido. Con su lente de contacto rígido mejora un 20-200. Al paciente ya le dicen que pues, la mejor opción, si no es el lente escleral, pues ya es el trasplante de córnea, ¿no? Entonces el paciente pues viene con la esperanza de obviamente de que podamos poner el lente de contacto escleral. Y en el otro, y vemos como por ejemplo los movimientos que tiene hacia los lados, pues cómo los lentes brincan, se mueven, o sea, son párpados que se ven muy duros o muy tensos. Lo primero que, pues obviamente pensé y dije, bueno, para un lente escleral vamos a tener problemas por la fuerza que van a ejercer los párpados al momento de poner el lente. En el ojo izquierdo podemos encontrar un poco más de información en la topografía. Aquí pues aparece la poquita que alcanzamos a tener y el lente de contacto, pues hasta cierto punto está un poco apretado. El paciente pues batalla para quitarlo y es lo que le duele, que la impresión que sí tenemos sobre la CPP. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí solamente pusimos, corregimos su lente de contacto corneal, hicimos un lente ya con un tetracurvo, ya con diferentes curvaturas para precisamente que lo pueda tolerar un poquito mejor. El paciente está viendo 20-20 perfectamente con ese ojo, tolera el lente de contacto rígido todo el día. Sin embargo, en el ojo derecho, vamos a enfocarnos en lo que es en el ojo derecho, este es el lente escleral que pusimos de prueba. Tomamos lo que es el clearance, vamos a poner de la parte, en este caso, de la parte central a temporal, pareciera que estamos un poco pasados en esa parte. Sin embargo, cuando obviamente pues, vemos la amplitud del clearance, encontramos que de todos modos hay toque en la zona nasal de la pupila. Encontramos aquí que pues obviamente lo ideal sería poner el siguiente lente de contacto escleral para precisamente liberar ese toque apical que podemos tener en esa zona. Sin embargo, si nosotros lo vemos así de esta manera, igual seguimos viendo la presión que tienen los párpados o cómo está el paciente apretando el lente de contacto. Y podemos aquí ver pues, precisamente que tenemos un poquito de blanqueamiento en esta zona, en esta otra zona también. Podemos ver aquí el leucoma que les comentaba, que sí está un poquito alargado, está más o menos hasta esta zona. Y podemos ver aquí, por ejemplo, en una mirada superior, podemos ver de todos modos cómo están fluyendo los vasos sanguíneos, pero podemos ver igual aquí algunos pinzamientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Pues a este paciente le explicamos que precisamente muchas veces el poner el siguiente lente de contacto escleral o irnos, tal vez un poco más nos puede complicar más que el lente se cierre más en la periferia.
aunque tratemos de hacerlo un poco más, vamos a tener ese problema. Sí, obviamente si ponemos el lente que sigue y al momento de la prueba, pues el lente queda pues, mucho más apretado en esa zona. Le habló al paciente, se le decidió hacer una impresión al paciente para que precisamente pudiera quedar mucho mejor el clearance de lado a lado y pues no tuviéramos problema con la fuerza o la presión que hacen sus párpados sobre los ojos en empujar el lente escleral y que después al momento cuando quitamos el lente de contacto escleral de la prueba, pues encontramos que pues, realmente queda totalmente pegado el lente escleral, ¿no? Entonces ponemos aquí, hacemos la impresión, esta es la impresión que sale del paciente, como les comentaba, pues tenemos 26 milímetros de información, aquí por ejemplo en esta parte pues, se ve hasta la pingüécula que alcanza a salir, podemos ver la zona limal, pues en esta parte se ve muy marcada y se ve la diferencia de elevación que tenemos, ¿no? De un lado a otro. Es el escaneo de la impresión, en el cual, por ejemplo, aquí nosotros igual alcanzamos a ver la pingüécula en diferentes posiciones, vemos el cono, cómo está arriba, abajo, no se ve un caso tan extremo o tan grande. Sin embargo, bueno, pues obviamente este paciente lo mejor es hacer una impresión del ojo. Aquí podemos ver que inclusive hasta se alcanzan a ver hasta las arterias que alcanzan a pasar en esta parte, cómo van saliendo o cómo van fluyendo esa parte de la impresión que se hace, ¿no? O sea, ¿qué tan exacto es lo que es iPrint Pro? ¿Sí? Colocamos iPrint Pro, lo vemos en 2 semanas, con 12 horas de usos, el paciente se pone el lente a las 7 de la mañana y lo estamos viendo a las 7 de la noche, y precisamente encontramos igual aquí, pues obviamente la zona que estaba más tallada por la cicatriz empieza a disminuir un poquito, pero empezamos a ver aquí, por ejemplo, que pues es un lente que no está presionando la orilla, podemos ver los párpados, cómo precisamente los párpados no ejercen la presión que ejercían con el lente escleral. ¿Sí? Y aquí esa es la ventaja que se tiene al usar un iPrint Pro, que nosotros, aparte de tomar en cuenta la superficie de la esclera o de la conjuntiva y la córnea, las diferencias de altura, se toma en cuenta la presión que ejercen los párpados. Y que muchas veces con los lentes esclerales, cuando nosotros los ponemos, los mismos párpados son tan fuertes que empujan el lente de contacto escleral y son los que nos hacen que a veces el paciente o el lente se encaje. Nosotros levantamos los párpados para valorarlo y pues el lente se ve tal vez más limpio, pero el momento del uso con los párpados es lo que a veces cambia todos los parámetros del lente, y aunque nosotros ahí queramos movernos con los parámetros del lente, el paciente muchas veces sigue presionando así y eso es lo que nos trae problemas también a largo plazo. Aquí una ventaja de iPrint Pro que al momento de hacer la impresión se toma en cuenta esa parte de la tensión palpebral que no la toman en cuenta los lentes esclerales o no se puede realizar de esa manera con lentes esclerales. Podemos ver, por ejemplo, el paciente, ya después, obviamente aquí la pingüécula la estamos brincando totalmente y como vemos que pues precisamente es un lente para tener 12 horas de uso, pues es un ojo muy sano, que se ve muy bien y pues obviamente vamos a estar igual dando seguimiento, pero pues al principio se ve obviamente muy diferente a la misma prueba que hicimos en un día, en un ratito, en 20 minutos con un lente escleral, a cuando ya tenemos un lente con 12 horas de uso. Es una diferencia tremenda. Perdón, me fui al revés. Aquí les quiero mostrar lo que es el clearance. El clearance de lente de este iPrint Pro, un clearance de 150 micros para 12 horas de uso, pues está bastante aceptable, en el cual podemos ver la zona que se veía con más clearance, cómo nos queda de ese espacio, igual la otra zona más delgadita, y podemos ver, por ejemplo, la zona limbal, cómo va cayendo el clearance y cómo podemos tener un clearance muy homogéneo, ¿sí? Como conclusión, y pues parte de mi recomendación para todos ustedes, pues aprovechando lo que está de moda, lo de la sana distancia, pues es de que todos los lentes de contacto tienen su límite. Si nosotros brincamos de esos límites podemos tener problemas, comprometer a los pacientes. Y no solamente con los lentes esclerales, también con los lentes corneales, con los lentes híbridos, con los lentes limbales, o sea, inclusive con los lentes blandos. Si nosotros sabemos que ese lente no le va a solucionar el problema al 100%, muchas veces acabamos problemas. Como podemos ver, ya hay libros escritos hasta complicaciones de los lentes esclerales, y es todo un libro, ¿sí? O sea, hay complicaciones de lentes corneales, hay complicaciones de lentes blandos, de todos los lentes de contacto hay complicaciones si logramos, si no detectamos bien ese límite o si también no tenemos un buen seguimiento adecuado con los pacientes. No solamente se trata de hacer una bonita adaptación al principio, sino darle ese seguimiento y ver cómo podemos ir mejorando esa parte para cada uno de nuestros casos, ¿no? O sea que realmente no todos los casos son para lentes esclerales, no todos son para lentes corneales, no todos son para híbridos, sino todos son para blandos. Cada caso en particular
tiene algo muy diferente. Aquí, como lo estaba mostrando, un ojo derecho con un iPrint Pro y el ojo izquierdo con un lente corneal. O sea, cada caso en particular es muy diferente y tenemos que abordarlo como tal, tenemos que darnos el tiempo para eso y sobre todo tenemos que darle el seguimiento a esos pacientes porque muchas veces se desaparecen y ya cuando regresan traen una complicación terrible. ¿Sí? Entonces, no solamente tenemos que dejar de ver la parte, tenemos que dejar, mejor dicho, de ver la parte comercial, que sí, obviamente la remuneración económica también es buena, pero tenemos que ver por la salud primero de los pacientes. Entonces, nosotros tenemos ahorita, como parte del sector salud, pues es importante que estemos actualizados, que estemos al día. Hoy en día están saliendo causas cada vez más nuevas. iPrint Pro es el futuro de la contactología. Es realmente, no hay nada como iPrint Pro y es lo que nos hace muy diferentes, o en este caso, a un lente de contacto escleral, ¿no? Entonces, hay casos donde están indicados y si precisamente tenemos un caso donde sabemos que vamos a poder tener un problema con un lente escleral, pues mejor a veces referirlo para que precisamente evitar al paciente una complicación que puede ser muy seria, ¿sí? A continuación, quisiera dejarlos con mi amigo Raúl, quien nos va a platicar un poquito de un producto que yo uso todos los días en mi consulta y también se lo recomiendo a mis pacientes. Y ahorita con la cuestión de la pandemia, pues es mucho más recomendable. Y espero ahorita, pues vamos a ver si quieren parte de las preguntas más adelante. Adelante, Raúl. Gracias, gracias Juan Carlos. Oye, si me dejas compartir la pantalla ahora. Sí, a Eh, ver. Entonces, quisiera preguntarte un poco más, creo que es parte de las preguntas que se han estado dando ahorita. Y bueno, la intención es preguntarte acerca de dos cosas principales, que es en el diseño de lentes de iPrint Pro, ¿qué material se utiliza con mayor regularidad para el Pues fabricado? los lentes son Contamac, son material de Contamac, y pues se usa lo que es pues lo que viene con el DK más alto de Contamac, se les pone también lo que es el Hydrapec, es un tratamiento para antiempañante, pero bueno, pues básicamente está hecho en ese material, de Contamac. ¿Ok? Y el promedio de uso que el paciente, de horas uso que tiene, normalmente el paciente, bueno, entiendo que se va poco a poco incrementando el tiempo de horas uso, pero ¿qué promedio de horas uso tiene al día ya que un paciente ha pasado el tiempo de adaptación? Mira, yo tengo un paciente que, por ejemplo, tiene un iPrint Pro que se levanta a las 5 de la mañana, pues hace ejercicio y todo lo demás y se está durmiendo hasta las 11 de la noche. O Ok, sea, estamos hablando más o menos alrededor de, pues sí, como unas, que sean como unas 12, 14 horas, no, más, son alrededor de unas 18 horas, ¿no? correcto. ¿Sí? Bueno, quería preguntarte esto justamente para abordar un poco más el tema de nosotros en cuanto al producto, que es Everclean. Justamente, digo, la mayoría de los lentes especializados, justamente en este caso que utilizas el material de Contamac, que son, normalmente se utilizan DECAs muy altos o el mayor disponible que hay, las matriz de humectación o matriz antiempañante que mencionas. Y bueno, les quería platicar justamente de este peróxido que tiene Avisor disponible en México, bueno, y casi en toda América Latina, que es Everclean, ¿no? Es un producto que está pensado justamente y diseñado para pacientes usuarios de lentes de contacto especializados, ¿no? No solamente es un peróxido que es igual que la competencia que viene al 3%, pero este peróxido que tiene como particular, le añadimos una pastilla, un comprimido, que hace justamente la diferencia con los demás, que permite limpiar el lente de contacto, desinfectarlo, remover lípidos, proteínas, porque trae un componente físico que remueve lípidos y proteínas, ¿no? A diferencia de otros peróxidos que existen en el mercado. Pero aparte de todo eso, también solamente este peróxido lo hace en 2 horas. No necesitas tener un peróxido por mucho tiempo, por más de 8 o 10 horas que tengas para limpieza, sino que lo hace muy rápidamente en 2 horas. Garantiza una buena desinfección, una buena lubricación, una buena remoción de lípidos y proteínas. Y algo que busca aquí justamente, como mencionaba Juan Carlos, que es este peróxido, este sistema de mantenimiento pues debe estar por lo general libre de conservantes, que pueda tener una garantía de desinfección superior y una remoción de lípidos y proteínas profunda, ¿no? Lo que nos beneficia obviamente al paciente cuando tiene un sistema, una adaptación como iPrint Pro, o un lente escleral o un lente de contacto de diseño especial, pues siempre busca que no tenga conservantes y que no le pueda producir de cierta manera una alergia a, a corto plazo, corto, mediano plazo, ¿no?
¿Qué diferencia justamente tiene Everclean a diferencia? Nosotros garantizamos una desinfección, como mencionaba, tanto para hongos, bacterias, levaduras, pero también para cantamueva, ¿no? Si bien es cierto que todos los lentes de contacto en general se han enfocado más a la comodidad, a buscar esa parte de que no se le adhieran los lípidos, las proteínas, las grasas, pues solamente unos tienen matriz de humectación, en el caso de April Pro, por ejemplo, y bueno, Everclean cumple justamente con ese propósito de desinfectar, remover lípidos y proteínas, pero también de no alterar esa superficie que tiene el lente de contacto de humectación, ¿no? Justamente para que sea compatible con ese diseño de lente de contacto, pero también le provee al paciente seguridad, le provee al paciente una buena humectación del lente al final del proceso de limpieza y al final el paciente puede utilizarlo, optimizar ese uso, que de por sí obviamente el paciente tiene bastantes problemas en la adhesión de lípidos y proteínas, pero buscamos justamente que sea pues mucho más atractivo y más eficiente el uso y muy fácil, ¿no? ¿Qué hace diferente justamente a este producto Everclean que tiene Avisor disponible para la limpieza de lentes especializados? Es que contiene, o en su contenido que lo hace diferente, es que trae un comprimido. Un comprimido que viene en dos capas, una capa muy pequeñita que es blanca, que es justamente un producto activo, que tenemos una enzima protolítica, lo que hacemos es que justamente ese peróxido nos provea, nos permita remover todos los lípidos, las proteínas y las grasas, porque tenemos realmente una enzima que contiene en el peróxido. En la capa 2 tenemos también un contenido que es cómo hacemos la neutralización. En el caso de Avisor no utilizamos un disco de platino, utilizamos un sistema de una catalasa que se va liberando poco a poco de una forma controlada, lo cual nos garantiza que ese peróxido se pueda neutralizar en un tiempo no tan prolongado, pero que sea adecuado para poder desinfectar el lente de contacto. También tenemos, por ejemplo, al final de este proceso que se lleva justamente 2 horas, liberamos un humectante que es copolivinílico, povidona, y bueno, algo que también nos hace diferentes justamente con este producto es, le proveemos a ese paciente seguridad, ¿no? Ese paciente puede tener de repente que no sabía si colocaba el lente y pasaban 8 horas o 6 horas, o si ya terminó el proceso, o si sacaba el lente y se lo colocaba y de repente tenía un problema de que le tenía todavía una sensación de ardor o que no se neutralizaba bien el lente. Aquí lo sustituimos con catalasa, garantizando esa neutralización perfecta. La neutralización del peróxido nos permite tener al final un agua salina balanceada, un pH muy adecuado, igual a la lágrima, con alcohol polivinílico, y al final liberamos un colorante, que como pueden ver en la imagen es un color azul, perdón, amarillo verdoso muy tenue, que el paciente se da cuenta justamente que su proceso de limpieza ya terminó. Pero aparte de ese proceso de limpieza ya terminó, no solamente desinfectó el lente, removió lípidos, proteínas, grasas, hidrató el lente, sino el paciente puede sacar su lente de contacto pasado esas 2 horas y que sea visual el indicador de color, puede sacar su lente de contacto sin ningún problema y se lo puede colocar sin necesidad de volver a enjuagar el lente, sin necesidad de utilizar otra solución adicional, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene justamente eso, ¿no? Que tenemos un proceso de limpieza mucho más rápido, mucho más eficiente en cuanto a remoción de lípidos, proteínas, grasas y sumamente compatible. Este peróxido es compatible con cualquier diseño, en este caso de iPrint Pro, en el caso de lentes escleral, en el caso de lentes de contacto blandos o hidrogel de silicona, y nos permite hacerlo todos los días, ¿no? No es necesariamente tenerlo que hacer cada 15 días o cada semana. Este sistema de peróxido es muy seguro y lo puedes utilizar cotidianamente todos los días, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, pues de nuestra parte, pues les quería platicar algo muy breve de Everclean, que es el sistema de limpieza que Juan Carlos está utilizando ahorita en lentes iPrint Pro, perdón, y de esa manera pues damos pauta para poder pasar a las preguntas, Juan Carlos, y si me permites poco a poco irlas contestando. Y bueno, empezamos, si nos puedes leer las preguntas, Barro, por favor. Bueno, empezamos aquí con la primera pregunta, que bueno, esta ya se respondió, que es de Marco Antonio Reynoso, el cual nos decía cuál es el material de este lente especializado. Pues en este caso ya respondieron la pregunta. La siguiente pregunta nos la hace Ané Milagro Apolinar. Tengo un paciente con una graduación de ojo derecho -12 con -7 de cilindro a 120 grados. En ojo izquierdo -12 con -5 por 65 grados.
Ella utiliza un lente tórico gas permeable. Mi pregunta es si puedo recomendar el lente que se menciona. Sí, claro, o sea, lo que es iPrint Pro es para cualquier caso, ya sea queratocón, trasplante, en fin, o sea, como se mencionaba, desde miopías altas, pacientes con irregularidades asimétricas, no hay ningún problema, o sea, se puede usar para cualquier tipo de paciente. Perfecto, gracias. Y seguimos con la siguiente de Juan Leobardo Romero García, que nos pregunta que si estos lentes de contacto sirven para ortoqueratología. Bueno, ahorita por el momento se está haciendo lo que es, bueno, nada más para lo que son lentes de contacto, bueno, en este caso queratoconos, trasplantes, diseños así. Probablemente, pues sí, obviamente se puede hacer algo para modificar en esa parte del AutoCAD, porque precisamente nos está dando un panorama muy amplio. De hecho, esa misma pregunta cuando tuve yo la certificación se las hacía también a los mismos dueños del laboratorio y me decían que sí se puede realizar, se puede realizar muchas cosas, simplemente porque nos da una información total del diámetro de córnea, de todo, ¿no? Entonces, sin embargo, para AutoCAD, pues recordemos que tenemos que modificar, vamos a decirlo de esta manera, la córnea o acomodar, mejor dicho, la forma, la estructura de la masa corneal, a diferencia de estos otros lentes que lo que se hace es precisamente elevar para que no tengamos ese roce, pero probablemente en un futuro pues vamos a tener esas opciones también, ¿no? Correcto. Ok, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo espero para hacer esta readaptación después del uso escleral que el paciente había usado? Bueno, en el caso, por ejemplo, de si hay un paciente que usa lente escleral o lentes híbridos o corneales y tenemos que dejar pasar un tiempo para hacer la impresión, pues alrededor más o menos de unos 5 días, estamos hablando que podemos encontrar ya algo más exacto, porque si por ejemplo el paciente se quita el lente de contacto como la persona que venía de Zacatecas, que les comentaba, pues solamente me va a salir, puedo tomar la impresión, pero seguramente va a salir toda alterada, ¿no? Por los cambios que está teniendo en la córnea y en la conjuntiva, ¿no? Entonces tenemos que tener algo muy exacto y pues tenemos que tener que esperar un poquito de tiempo para poder llevar a cabo esta impresión y sobre todo que el paciente quiera dejar de usar los lentes esos días, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es de Hugo. Dice, para la prueba partimos de una lente tipo escleral, ¿verdad? ¿Cómo se elige el lente de prueba? Bueno, aquí lo que se hace, primero se tiene que hacer la impresión, o sea, porque si yo hago primero, pongo un lente de contacto, voy a alterar la impresión. Entonces hacemos la impresión y ya después de eso se escoge un lente de contacto, ya sea un lente de contacto escleral que se tiene del mismo laboratorio de iPrint Pro, o muchas veces un lente de contacto que tengamos que nosotros sepamos la curva exactamente, tanto curva, que estemos bien seguros de diámetro de todo para poderse refractar. Ok. La siguiente es de Martín Zúñiga, que pregunta ¿cuánto tiene de duración un lente escleral? Supongo que se refiere al tiempo de vida y un poquito más específico, en este caso, iPrint Pro, ¿no? Pues depende mucho en el caso de, por ejemplo, de los lentes esclerales o iPrint Pro, son materiales, por ejemplo, en el caso de iPrint Pro es un material con Tamac. Hay lentes de contacto esclerales que los hacen en pastillas con Tamac o los hacen en pastillas de Boston. Entonces, el tiempo de vida depende mucho también del cuidado. Recordemos que es un lente permeable al gas, pero también con el tiempo, pues obviamente van cambiando las curvas, porque pues, muchas veces también el paciente los raya, el momento de la limpieza, hay muchos que los presionan. Yo particularmente le digo a los pacientes que no hagan mucha presión sobre el lente al momento de la limpieza, porque pues desde que se pueden tronar o muchas veces o los rayan los pacientes también. Entonces, pero hay lentes de contacto, bueno, digo, yo tengo pacientes, tengo ya adaptando lentes esclerales alrededor de ya casi más de 7 años, casi 8 años adaptando lentes esclerales. Tengo pacientes que les ha durado el lente desde menos de un año, que a veces lo rompen en una semana, o a veces que hay pacientes que les han durado hasta, tengo un paciente que vino hace poco, tenía 6 años con un lente escleral, ¿no? Pues obviamente estaba rayado, pero todavía no traía lente. Entonces, depende mucho de los cuidados, depende mucho, como también dice Raúl, del mantenimiento. Si usamos soluciones para mantener, de un mantenimiento, de una mejor limpieza, pues nos evitamos también mucho el frotar los lentes de contacto, pues obviamente la duración también va a ser mayor. Pero recordemos que si le decimos a un paciente que el lente de contacto es de un mes, lo va a usar 6 meses, ¿no? Entonces, si le decimos que es de un año, lo va a usar 2 años. Si le decimos que es de 3, va a usarlo 4, 5, 6. O sea, realmente el paciente siempre abusa del tiempo de vida de los lentes de contacto. De ahí es donde nosotros tenemos que ser muy, pues muy sinceros con los pacientes y ver cómo es el tratamiento, cómo es el lente, el tiempo de vida que puede suceder, que pues por lo general yo les digo a mis pacientes que es de 1 a 2 años máximo, ¿no? Pero pues digo, ya depende mucho cada paciente cómo lo use, ¿no? Y es un problema que tenemos mucho aquí en México, eso, ¿no? Que
que la verdad, lamentablemente, muchas complicaciones de lentes de contacto se ven precisamente por eso, porque, pues, bueno, es muy común, ¿no? Los lentes de contacto cosméticos de un día se los venden para 1 o 2 meses, los pacientes no se los quitan, se duermen con ellos. Hay mucha mala información, la verdad, que se hace sobre esos pacientes y lamentablemente a nosotros nos toca ver las complicaciones cuando llegan los pacientes ya con esas vascularizaciones horribles, con esos panos, pacientes que llegan a trasplante de córnea a veces por usar lentes cosméticos, o sea, de verdad es algo que tenemos que cambiar en México y ojalá se pueda, algún día se pueda educar a la gente y además también nosotros ser conscientes de lo que podemos provocar en un paciente, ¿sí? Correcto. Y bueno, la siguiente pregunta es de Juan Leobardo Romero García. Dice, ¿se pueden considerar de adaptación pediátrica en caso necesario? Y esta va ligada a la siguiente que nos pregunta Liliana Palma, que dice, ¿desde qué edad se puede recomendar hacer una adaptación de un iPrint Pro a un paciente? Sí, se puede hacer desde, no hay límite de edad. Mira, hace poco la doctora Christine, de la que presenté el caso de trasplante de córnea, nos pasó un caso en el que es un bebé, en el que de 2 o 3 semanas de nacido, en el que el párpado pues estaba caído, realmente no cerraba el párpado y precisamente pues el paciente lo tenían con una cinta de Durex, ¿no? Entonces le hizo una impresión del ojo y le hicieron un lente de contacto precisamente a la forma de todo el ojo para que precisamente no tuviera desepitelización, ¿no? Y pues está bebé, digo, 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, realmente no hay un límite de edad en esa parte para poder realizar esa parte. Okay. Claro, obviamente va a ser más difícil con los niños también, pero pues de todo se puede hacer todo, ¿no? Claro. Ok, la siguiente pregunta es, para realizar este tipo de adaptaciones, ¿existe alguna certificación? Si es así, ¿dónde la puedo tomar? Gracias. Sí, existe una certificación. Si gustas, pueden mandar la información. Adelante voy a poner mi correo electrónico. Las personas que quieran un poquito más información sobre ella me pueden mandar el correo sobre las dudas que tengan y bueno, el proceso de la certificación pues como todo hay que llevarlo en su momento, en su tiempo, se tiene que explicar un poquito el sistema porque precisamente hay un entrenamiento para poder realizar toda esta parte y de cómo funciona, ¿no? Ok. Nos pregunta Martín Zúñiga, ¿cuánto se debe cobrar por una adaptación? Es que no sé de qué me esté hablando, pero no sé si se haya referido a lo que es iPrint Pro o a una adaptación de lentes de contacto. Particularmente, por ejemplo, mis consultas que hago no son consultas de 5 minutos ni de 20 minutos. Las consultas que yo hago son de 1 hora y media, 2 horas o a veces hasta más, ¿no? Entonces, hay colegas que, bueno, pues cobran 500, 600 pesos, otros que cobran hasta 1500, depende mucho ya de cada persona, ¿no? De cómo esté eso, pero obviamente para eso pues tienes que tener el equipo, tienes que tener todo lo necesario para poder adaptar a un paciente, pero pues obviamente el trabajo que llevamos en consulta sí es tardado. Si nos vamos, por ejemplo, con el lado americano, pues en Estados Unidos una consulta de refracción la están cobrando hasta, yo creo que en $40, ¿no? $30 como mínimo. Entonces, pero consultas más especializadas las llegan a cobrar de $90 hasta los $1000, ¿no? Entonces depende mucho, así que cada profesional es diferente, pero pues sí es algo que tenemos que valorar, que el tiempo que nos llevamos con cada paciente tiene que ser bien remunerado. Ok. La siguiente es de Karina Reynoso, dice, ¿tiene soluciones especiales para su mantenimiento y cuánto tiempo de uso diario es el recomendable? Bueno, como en este caso ya lo habíamos platicado, pues Everclean es una de las alternativas y tomando en cuenta lo que comentaba Juan Carlos, es en la parte de la manipulación del lente de contacto, pues en este caso en Everclean nos ahorramos este paso, ¿no? Pues tiene la característica de realizar todos los procesos correspondientes, hablando de la limpieza y desinfección del lente de contacto, sin la necesidad de que el paciente tenga que manipular tanto o hacer el proceso del frotado, donde es en muchas ocasiones donde el paciente llega a romper el lente de contacto, ¿no? Entonces, es una gran alternativa, bastante completa y bastante segura para el paciente y el uso lo podemos usar diariamente, ¿no? Así es, ¿no? Y ahorita con la situación de la pandemia, pues es mucho mejor usar un peróxido, ¿no? Para solucionar este problema como el de ustedes. La siguiente pregunta, en este caso es de Juan Romero, dice, ¿en México existe un lugar donde se pueda aprender a hacer este tipo de adaptación y donde se puede solicitar? Pues bueno, ya... Pues se tiene que, sí, ya habíamos comentado, ¿no? De que se tiene que hacer una certificación, y los que gusten me pueden contactar por mi correo electrónico. Ok. En este caso nos pregunta también Leo García,
costo del lente al profesional con relación al escleral. Pues bueno, es muy diferente el costo de lo que es un iPrint Pro a un lente escleral. Como lo comentaba, la tecnología, el tiempo que se tarda en desarrollar el lente no es el mismo que se tarda en hacer un lente escleral. Si tú mandas los parámetros al laboratorio, el laboratorio pues, entra en un software y pues pulen el lente rapidísimo, ¿no? O sea, a lo mejor salen 5 o 10 minutos el lente escleral. Sin embargo, iPrint Pro es un sistema más personalizado, lleva un tiempo mayor y por eso es que pues obviamente el costo también es diferente. Aparte de la impresión, hay una persona que se encarga de hacer esta parte por medio de un software en el que se calcula toda la elevación desde la parte corneal hasta la parte escleral, donde queda toda esa zona, las zonas que van de elevación, y pues el tiempo es un poquito más que nada es en esa parte por toda la situación que va pasando. La máquina tiene que tardar en procesar el lente. Si comparamos, por ejemplo, en tiempos, como les comentaba, a lo mejor un lente lo pueden hacer escleral tal vez en 5 minutos y a lo mejor hay lentes que se llevan por toda la información de datos que da, porque realmente iPrint Pro es la base de datos más grande que puede existir para tomar de información sobre el ojo. Podemos tener hasta 4 millones de datos de información, comparado con a lo mejor un Pentacam que nos da 100,000, pues es un mundo de diferencia, ¿no? Entonces la información que se llega a dar, el proceso se puede tardar a veces un lente hasta en procesar el puro tallado hasta más de 1 hora, ¿no? Y ya sobre eso, bueno, pues entran los otros tratamientos, entra la persona que lo revisa y todo, pues sí hay diferente. Y el costo, pues sí es muy diferente, por ejemplo, con lo que normalmente, lo convencional que se está trabajando con los lentes esclerales. Es muy diferente. Sí, en costos tal vez, ¿qué será? Tal vez haciendo un aproximado, más o menos que un lente de contacto escleral de alrededor de $90, pues estamos hablando que más o menos un iPrint Pro estaría alrededor más o menos de 2 o 3 veces el precio de lo que es el costo del lente escleral. Nos pregunta aquí Juan Leobardo. No, mentira, son 2 veces serían 180, no, mentira, son como unas 10 veces el costo del lente escleral. Sí, pero al rato me van a llegar todos ahí como preguntando costos más bajos, ¿no? Okay, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el DK sobre T? En este caso, ¿cómo se refiere a iPrint Pro? El DK sobre T, bueno, se manejan lo que es productos arriba de 150 DK, pero también se maneja lo que es el producto Infinitum, que es un DK de 200. Ok. Dice Perla Flores, ¿este tipo de impresión no tiene algún problema con los pacientes con queratocono? No, al contrario, respeta la fisiología del ojo. Precisamente el caso que les mostré, la impresión es un paciente mío con queratocono. Sí, o sea, esto se hace inclusive en pacientes con trasplante de córnea, porque precisamente el material está, o sea, es como una goma, es un material muy suave, que incluso hasta cuando tú te lo pones se siente fresco el ojo. ¿Sí? Okay. La siguiente es de Karina Reynoso, dice, ¿cada cuándo se debería usar Everclean? Bueno, pues en este caso, al ser un sistema tan noble, se puede utilizar de forma diaria. No sé tú, Juan Carlos, ¿cada cuándo lo recomiendas? Pues sí, yo a mis pacientes le recomiendo, sobre todo a mis pacientes los esclerales, que lo usen diario. Es la forma en la que pueden tener el lente con un mejor funcionamiento o desempeño del lente de contacto, inclusive también no solo para los esclerales, para los lentes blandos, los lentes semirrígidos, los híbridos, cualquier lente de contacto funciona muy bien. Y vuelvo a lo mismo ahorita con la situación de la pandemia, donde hay estudios que han estado, se ha presentado que el coronavirus dura hasta 5 horas en la silicona del lente de contacto, pues obviamente usar un peróxido pues nos ayuda a eliminar esa parte, ¿no? Claro, ok. La siguiente es de Anay Milagro Polina, dice, ¿esta solución Everclean se puede utilizar con los lentes de contacto como por ejemplo los Fresh Look graduables? Sí, la respuesta es sí, no hay ningún problema en utilizar este tipo de lente de contacto. Everclean es compatible con cualquier tipo de lente de contacto, como ya lo comentamos. Lente hidrogel convencional, hidrogel silicona, rígidos gas permeable, incluso los de especialidad. Tenemos por aquí Susana Cervantes, dice, es el único lente que si es personalizado indicado para pacientes con queratoconos. Es un comentario para reafirmar. Sí, dice Samuel Paredes, ¿qué pasa si el paciente deja el lente de contacto por más tiempo de las 2 horas? Entonces, supongo que se refiere a Everclean. En este caso no hay ningún problema. Como recordamos,
Una vez termina el proceso de limpieza y mantenimiento, la solución final es, digamos, una solución salina con un pH muy similar al de la lágrima y es libre de conservantes. No hay ningún problema si el paciente lo deja más de 2 horas, pero no lo puede dejar más de 24 horas, pues al no tener conservante existe el riesgo de que se pueda volver a contaminar por algún microorganismo y ya no sería idóneo para el paciente. Entonces, más de 2 horas no hay ningún problema. De hecho, toda la noche lo puede dejar sin ningún problema, pero no lo puede dejar más de 24 horas. ¿De acuerdo? Bueno, yo incluso lo uso para la limpieza ahorita de mis lentes de prueba Okay. en el consultorio, pues porque a las 2 horas ya tienes un lente limpio que lo puedes probar con otro paciente, ¿no? Claro. Marco Antonio nos pregunta qué material se usa para hacer el molde de este lente. El material del molde, pues, bueno, el material del molde, o la pregunta va al lente de contacto, porque bueno, lo que es el iPrint, volvemos a ver, es un material Contamac, y el material, el del molde, es polivinilsiloxano, pero está adherido con otros materiales que lo hace flexible, porque el polivinilsiloxano por lo general es duro. Y si ponemos ese material en el ojo, pues vamos a tener bastantes problemas. Ese se usa mucho para las personas que tienen una prótesis donde ya no hay tejido ocular, pero es más duro, es diferente. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el proceso de fabricación de iPrint Pro? ¿Torneado o moldeado? No, o sea, bueno, el torno es una máquina en la que hace el lente, ¿no? Entonces, el molde es donde sale la impresión y esa impresión se escanea. Y ya después de que se escanea, pasa por el torno y es el que precisamente el que lo va haciendo punto por punto, ¿no? Entonces, por eso es que la máquina, digo, volvemos a verlo con un lente escleral, va haciendo los cortes sobre las curvas que se van poniendo y en este otro tipo de lentes, el torno se va como parando porque tiene que ir precisamente puliendo toda esa parte que no se puede hacer curva por curva. Ok. La siguiente es de Cecilia Alonso. Dice, tengo un paciente con -8, con -450, 45 grados. Ambos ojos le comienza a molestar los lentes de contacto blandos. ¿Puedo usar este tipo de lente? Sí, sí pueden usar este tipo de lente. Sin embargo, pues hay que ver por qué estamos usando el lente de contacto blando. Volvemos a lo que inicialmente comenzaba. Hay que ver pues, que no sea la curva la que esté causando el problema del lente, que no tenga una alergia, que no sea la solución, que no tenga a lo mejor el paciente tenga alguna queratoconjuntivitis, alguna situación que nos esté generando un problema, ¿no? Claro. Okay. Nos preguntan también, ¿qué tan frágiles son estos lentes de contacto iPrint Pro? Diámetro máximo que se recomienda para poder colocar y retirar. El diámetro va de acuerdo a la forma de cada córnea. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una córnea de 10 milímetros, o sea, el software va a diseñar el diámetro de acuerdo a la cantidad del diámetro. O sea, por ejemplo, si es una córnea de 13, 14 milímetros, solamente va a ser un diámetro más grande. Si es un diámetro más chico, pues el lente también se va acomodando de acuerdo a esas características, pero o sea, en cuanto al diámetro no hay una especificación como por ejemplo en una caja de prueba que te diga, ¿sabes qué? Pues tengo una caja con un lente de 15 y tengo otra caja de lente con 15, 8. O sea, no, aquí es y no te puedo mover esos dos parámetros más que 2 o 3 puntos. No, aquí tú lo puedes mover o se hace de acuerdo a la forma de cada diámetro, como les comentaba, si es un diámetro hiperbólico, pues obviamente la forma del lente tal vez, o la zona óptica, en lugar de quedar redonda, va a quedar mejor como un huevo, ¿no? O sea, va a quedar de acuerdo a esa forma del ojo. Entonces, y ya sobre eso se va desarrollando el diámetro, entonces se va escogiendo todo de acuerdo a las características de cada paciente, y pues obviamente también de acuerdo a la apertura palpebral. Si es una apertura palpebral pequeña, pues no le voy a poner un diámetro muy grande, porque a lo mejor no va a poder entrar el lente de contacto. ¿Sí? Ok. Y pues parece que en relación a iPrint Pro ya son todas las preguntas. Una última dice, hola, el uso de Everclean se puede usar para diferentes lentes de contacto, es para un solo usuario, ya lo habíamos comentado, se puede utilizar para cualquier tipo de lente de contacto, blando o rígido, de cualquier marca. No hay ningún problema en cuanto a compatibilidad. Entonces, si no hay más preguntas, pues agradecemos nuevamente a todos su participación. Agradecemos a Juan Carlos. Dejo a Raúl para que les... ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por su apoyo, por su participación, Juan Carlos. Y bueno, agradecerle a todos los que nos acompañaron. Y bueno, esta charla que es relevante, los casos clínicos que nos presentan, son una alternativa, como decía Juan Carlos, muy distinta, diferente. iPrint Pro es diferente a otros diseños que existen en el mercado. Y bueno, en la pantalla ahorita tienen compartido nuestros datos de Juan Carlos. Si tienen alguna
duda del diseño, del material, de la adaptación, se lo pueden hacer llegar a Juan Carlos en su correo o en su teléfono, que lo agregué yo también. Y bueno, en el caso de Avisor, pues están también mis datos, con todo gusto pueden mandar alguna consulta, inclusive de la presentación o algo que también les podamos ayudar, de lo referente a los materiales y demás. Bueno, pues darles nuevamente las gracias por participar, recordarles que el próximo webinar referente al simposio que estamos haciendo con Avisor y la participación de profesionales es el día 23 de septiembre a la misma hora. Y bueno, el mismo ID y el password para entrada va a ser el mismo. Y bueno, pues el horario sería igual 10 de la mañana. Y bueno, participará Joel, que en su momento nos estaremos presentando. Y bueno, pues les agradecemos nuevamente por participar con nosotros. Cualquier duda, comentario que no hayamos podido externar o contestar en este momento, lo pueden mandar por correo y les agradezco mucho nuevamente. A nombre del staff de Avisor, le agradecemos de antemano a Juan Carlos por apoyarnos, por compartirnos su conocimiento y bueno, creo que esa parte de compartir nuestras experiencias enriquece más, poder compartir con otras personas y no solamente quedarse ahí en uno mismo, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Carlos, nuevamente y pues a todos los que se conectaron, muchas gracias. Hasta la próxima. El próximo webinar, les recuerdo, es el 23 de septiembre a la misma hora. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Y las personas que no son de México, que quisieran igual saber más información sobre iPrint Pro, es el mismo correo, pero en lugar de México es Colombia. Nada más es la única diferencia. Saludos a todos y buen día. Gracias, Raúl. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Hasta luego.